Hola, hola, soy Osmar Quiñones, director y fundador de Piensa. Esto es Piensa Cast, tu puerta de entrada al fascinante mundo de la innovación educativa. Estoy, como siempre, con Guido Quiñones, cofundador de Piensa y coordinador de proyectos de STEAM. Y tenemos un invitado súper especial con nosotros, Pedro Martínez, y me permiten introducirle un poco a Pedro. Él es fundador de Serviprofa, físico médico de Itamax, Centro Avanzado de Oncología, es magíster en física médica, tiene una especialización en protección radiológica, es investigador asociado a la Universidad Central de Venezuela y tiene una especialización en medicina nuclear y radioterapia. Así que sin más preámbulos, bienvenido Pedro, gracias por estar acá con nosotros. Es para mí un placer estar hoy con ustedes, chicos. Quiero primeramente felicitarlos por su proyecto. Y wow, ¿no? Para comenzar, una pregunta fundamental es hacernos eh, pensar, ¿no? En qué está detrás de toda esta área en el ámbito de la salud o qué hace un físico en un hospital cuando no está enfermo, ¿no? Entonces, la idea principal que tengo es poder explicar un poco qué es esta área de la física médica. Buenísimo. En este espacio, en donde ustedes ya saben que socializamos conocimientos sobre educación, enfoques multidisciplinares, hoy tenemos a un especialista, Guido, que tiene un enfoque súper multidisciplinar, la física médica. ¿Vos No, sabías lo que era física médica? no, hoy me voy a enterar de qué es la física médica. Hoy vamos a aprender y vamos a buscar relacionar un poco con ese enfoque multidisciplinar que tiene la educación natural, ¿verdad? Y vos nos vas a contar un poco de tu experiencia, Pedro, en emprender un viaje hacia una especialidad que te permite, uno, conocer varias áreas de conocimiento, ¿verdad? Tener noción, ¿verdad? Y trabajar con diferentes profesionales también, porque uno no trabaja solo nunca, ¿verdad? Y tratar de manifestar un poco eso. Para empezar de cero, en términos simples, ¿qué es la física médica, Pedro? Ok, bueno, principalmente la física busca, ¿no? De alguna u otra manera explicar los fenómenos que ocurren en el universo, ¿no? Desde cosas muy sencillas hasta las cosas más complejas, desde las cosas más pequeñas como los átomos hasta las cosas más grandes que ocurren en el universo o que están en el universo como es el cosmos. Digamos, la física médica tiene contenido, cosas, ¿verdad? Que tienen que ver con la física fundamental aplicado al ámbito de la medicina. Todo lo que tiene que ver con esos fundamentos teóricos, ¿verdad? Que conocemos de física como cinemática, el sonido para explicar el ultrasonido que se utiliza en medicina, ¿verdad? Pero específicamente la física médica trabaja muy fuerte en todo lo que tiene que ver con la física de radiaciones y la física atómica o la física nuclear aplicada al ámbito de la salud, tanto para la parte del diagnóstico como la parte del tratamiento. En todo lo que tiene que ver con fuentes emisoras de radiación ionizantes utilizadas para la imagenología, todo lo que tiene que ver con estudios diagnósticos de rayos X, fluoroscopía, estudios de medicina nuclear, resonancia magnética nuclear, ¿verdad? Eso en la parte diagnóstica. Y en la parte de tratamiento, todo lo que tiene que ver con radioterapia y braquiterapia. Eso Per- es, a grosso modo, la física médica. Ahí tú casa, ¿eh? No, justamente Ahí ya te quedaste, no, este está denso, sí, sí, sí. es que justamente eso es lo que quería como que dejar explícito, ¿verdad? Claro. La versión, o sea, las diferentes áreas que engloban, porque hablamos de física y hablamos de medicina. Física, por un lado, que tiene está conectado con un montón de otras ciencias, ¿verdad? O derivadas de la física y habla en un lenguaje común que es la matemática, ¿verdad? Entonces ahí ya tenemos dos áreas de conocimiento grandes, muy conectadas. Y por otro lado, y bueno, y por otro lado tenemos la medicina, ¿verdad? En donde vos tenés áreas de conocimiento también muy interrelacionadas ahí y es mezclar otra vez esas dos áreas, ¿verdad? Física médica, entonces, se refiere a todo lo que básicamente usa radiación, ¿cierto?
en el ámbito médico. Sí, Es básicamente eso, más o menos. sí, básicamente. Fíjate algo. Digamos, una pregunta que nos podemos hacer es, ¿qué está detrás de estos servicios de radioterapia y de estos servicios de radiodiagnóstico? ¿Cómo funciona, Y verdad? lo que existe detrás de esto o lo que permite que esta tecnología brinde un bienestar sobre la salud de las personas es la ciencia, tanto las matemáticas, la programación, la computación, ¿verdad? Y a medida que avanzan estos sistemas de tecnología, permite que se mejoren los diagnósticos, que se optimicen los diagnósticos y se optimicen los tratamientos. En el área donde yo me desarrollo, de alguna u otra manera abordamos lo físico de entender un problema. En este caso, en el término de radioterapia, que es el área donde yo me desenvuelvo, con, con mayor importancia, entendemos un problema que es el cáncer, ¿verdad? Y de alguna u otra manera buscamos utilizar las propiedades de la radiación para curar esta enfermedad, ¿no? Entonces, de alguna u otra manera, la radioterapia hace uso de radiaciones ionizantes con fines terapéuticos, a fin de aplicar dosis a un volumen blanco, ¿no? Que se puede ver así, que en este caso es el cáncer, pero disminuyendo al máximo la dosis que podemos dar de radiación a los tejidos sanos adyacentes. De esa manera. Buenísimo. Me encantó la perspectiva que le diste ahora, ¿verdad? De preguntarnos qué hay detrás, porque uno hace una radiografía, se enfrenta o se enfrenta, digo, hace un diagnóstico con rayos X, hace una resonancia magnética, pero muchas veces uno no se pregunta qué hay detrás de eso, ¿verdad? Detrás de esa máquina y toda la ciencia que existe detrás para poder dar un diagnóstico confiable, seguro, que le permita al especialista poder tener información fidedigna de lo que está ocurriendo, ¿verdad? Y en el caso de los tratamientos, lo que bien mencionaste, la radioterapia como tratamiento oncológico, ¿qué hay detrás de eso? ¿Cuáles son los cuidados que se toman, etcétera, ¿verdad? Entonces me parece que esa perspectiva es algo muy interesante. Decime, Pedro, ¿cuáles vos crees que son los desafíos principales que existen para aprender una, un área o una especialidad tan multidisciplinaria como es la física médica? ¿Cuáles vos crees que son los desafíos y cómo vos enfrentaste ese proceso? ¿Cómo vos te encaminaste hacia la física médica? Sí, bueno, esta es una anécdota que les quiero comentar. Y digamos que en principio uno piensa que, digamos, la física está enmarcada en hacer investigación, en hacer física teórica, en hablar del cosmos, de física nuclear, de Lo bombas clásico. atómicas, este tipo de Sí. cosas, ¿verdad? Pero cuando yo estaba en el séptimo semestre de mi carrera, hablaron de un fenómeno físico que se llama resonancia magnética nuclear. Y en este caso, uno de mis mentores habló de que eso tenía aplicaciones en el ámbito de la salud, ¿verdad? Y entonces que eso tenía aplicaciones en un área que se llamaba la física médica. Entonces, por ahí de alguna u otra manera, esas preguntas que uno se puede hacer en la ciencia, bueno, yo dije, bueno, esa área se puede aplicar con un fin particular y es el bienestar de las personas, ¿no? Desde el punto de vista de la física, ¿no? Porque de alguna u otra manera nosotros los físicos no tenemos una interacción directa con los pacientes, pero somos los que estamos detrás. Y en el área de la radiación ionizante, cabe destacar que esta radiación no se ve, no se huele ni se siente. Y por tanto, digamos, es importantísimo la concientización de los profesionales que se dedican a esta área. Es importante que se conozca qué hay detrás de esto y cuáles son los fenómenos físicos que ocurren cuando la radiación interacciona con los tejidos vivos. Porque la radiación, así como cura, también puede, digamos, de alguna u otra manera dañar los tejidos Dañar. vivos. Entonces, bueno, por ahí más o menos llegué al área de la física médica, ¿no? Entendiendo de que estos conceptos fundamentales de física pueden ser aplicados para el bienestar y la salud de las personas. Genial, y eso es como romper un paradigma que muchas veces también pasa con otras áreas de conocimiento, ¿verdad? Uno a veces estudia algo, y eso pasa mucho en nuestro sistema educativo tradicional. Uno estudia, pero no sabe para qué le va a servir eso, ¿verdad? Uno estudia matemática y el chico o la chica dice, ¿para qué me va a servir esto, ¿verdad? En el futuro. Bueno, No, no le ves la aplicación real, pero si vos agarras y la física, así como decís, tiene muchísima matemática, pero la física es todo. ¿Entendés? Donde vivimos, todo se puede aplicar en la física. ¿cierto? Y encima tenés que cuidar tu salud, ¿entendés? Tipo,
más o menos por ahí va, y es un conjunto de cosas donde vos unís todo. Esa experiencia, ¿verdad? De poder aplicar el conocimiento a un área específica, ¿verdad? ¿Vos crees que se pueda bajar esa experiencia al ámbito educativo tradicional? Tipo, en, hoy hablamos mucho del aprendizaje basado en proyectos, por ejemplo, en donde vos explicitas que las áreas de conocimiento están conectadas para encontrar la solución a un problema o desarrollar algún proyecto, ¿verdad? Eso nosotros lo hacemos en clases de robótica, por ejemplo. ¿Cómo vos crees que esa interdisciplinariedad o esa aplicación de áreas de conocimiento diversas, crees que sea posible bajar hasta el nivel escolar de alguna manera? ¿Y cuánto beneficio vos crees que eso tenga para el desarrollo cognitivo de los chicos, de las chicas, de los estudiantes en general? Sí, fíjate de este detalle. eh, Fíjate cómo nosotros los científicos pensamos y abordamos un problema, ¿no? De lleno, ¿no? Hacemos una cuestión, o sea, una pregunta, ¿verdad? En función de esa pregunta, pensamos cuáles son las posibles soluciones a eso. Y después, de alguna u otra manera, desarrollamos métodos para solucionar eso. Digamos, imagínate un niño, ¿verdad? Que le guste, digamos, la música. Entonces, una pregunta que me hago es, ¿cómo explicarle a un niño física a través de la música? ¿Verdad? Entonces, entendiendo qué significa el sonido, ¿verdad? Acústica. Ya por ahí le puedes explicar que el sonido es una onda mecánica y ya por ahí puede aprender de alguna otra manera física, ¿no? Entonces, el autocuestionamiento o la cuestión o hacerse preguntas es fundamental en edad temprana para el desarrollo cognitivo de estos niños o Claro, de las personas. porque si te pones a pensar en... Yo, hasta donde conocía, hoy primera vez escuché física médica, ¿entendés? Tipo, tal vez si era cuando era más joven, escuchaba algo así, me iba a interesar también, ¿verdad? Y él también, cuando yo estaba en la universidad, sabía que había un área de física médica. Ah, me interesó y te fuiste hacia ahí, ¿verdad? Tal vez los chicos cuando sean más pequeños y le inculcas que hay varias áreas de la física, no solamente esa física que vos estudias y tenés que saber los libros. No, y por sobre todo explorar desde el interés del chico, ¿verdad? Porque eso es lo que está mencionando Pedro. Explorar de qué le gusta al chico y cómo yo puedo usar esa herramienta, porque es una herramienta de aprendizaje en la física, porque desarrolla pensamiento crítico, ¿verdad? ¿Cómo uso ese enganche del interés que tiene el estudiante como para poder ayudarle a usar una herramienta que le va a permitir desarrollar su pensamiento crítico, por ejemplo, Sí, ¿verdad? piensa en este detalle, muchachos. Eh, Hay preguntas fundamentales en física y lo voy a decir así, en la vida, ¿no? Sí, Por ejemplo, que, que las personas comunes nunca nos preguntamos, por ejemplo, ¿qué es el tiempo, no? Imagínate a un niño también dentro de unas características especiales que y le haga una pregunta a un profesor, ¿qué es el tiempo? ¿Qué hace? Obvia la pregunta, ¿no? Y claro, dice, no, qué sé yo, déjate de eso y tal, o después vemos cómo resolvemos eso. O preguntas, por ejemplo, ¿qué es la energía? Y en términos fundamentales casi nadie se hace esas preguntas, sino que las pasa desapercibidas, te monta sobre esos conceptos y de ahí los desarrolla. Pero o sea, no te respondes ese tipo de preguntas. Entonces, si tú eso lo atacas en edad temprana, ¿verdad? Y empiezas a buscarle una solución a eso, desarrollas capacidades de cuestionamiento de los niños y por tanto vas a buscar soluciones. claro. ¿Ves? Entonces, allí ese es un detalle, por ejemplo, ¿no? A un niño también le puedes explicar si le gusta el arte. A través de los colores le puedes explicar qué es el espectro electromagnético, por ejemplo. ¿Ves? Entonces, si tú dices que es el espectro electromagnético, seguramente le vas a hablar de qué son los rayos X y también se va a hacer preguntas, porque al final es luz. Pero Claro. digamos que el espectro electromagnético es un rango nada más que se llama luz visible. Pero el espectro electromagnético tiene también ondas de rayos que tienen el mismo comportamiento que el color y tienes también ondas mucho más energéticas que son, por ejemplo, los rayos X y los rayos gamma. ¿Ves? Entonces, a partir de preguntas fundamentales, tú le explicas qué es el color y ya por ahí puedes agarrar y desarrollar y explicarles De otras cosas. preguntas pequeñas y te vas agrandando todo lo Sí, que... lo que pasa es que, por ejemplo, ¿no? A un niño viene y te pregunta, bueno, ¿y qué es el cosmos? Entonces, ¿qué hace un profesor? No sabe explicar eso porque nunca se lo ha preguntado. de- Entonces,
hasta ahí queda, ¿no? Entonces falta también que se autocuestione el docente para que esas herramientas se las pueda transmitir a los niños a través de la interacción de la educación, pues, por ejemplo. Porque, y justamente eso iba a decir, Pedro, porque tu perfil es súper raro, ¿verdad? Porque vos sos una persona técnica y especialista en tu área de conocimiento, pero tenés un enfoque pedagógico, educativo, ¿verdad? O esa pasión interna, ¿verdad? De enseñar. Esos perfiles son raros de conseguir generalmente. Yo creo que un desafío también que tenemos es cómo traer esa pasión que tienen personas como Pedro, especialistas en su área, al ámbito educativo para fortalecer también capacidades docentes, ¿verdad? Porque como vos decís, es cierto, el que está ahí en el frente de batalla con niños, niñas, ¿verdad? Todos los días es el docente. ¿Cómo fortaleces esa capacidad docente? Y yo creo que, bueno, ahí hay una plataforma que seguramente tenemos que innovar para poder conectar, ¿verdad? Toda esta experiencia, esta pasión, ¿verdad? Que tienen especialistas como Pedro o gente del perfil de Pedro para poder conectar con la práctica educativa y hacerla más rica en ese sentido, ¿verdad? Porque es muy cierto, vos estabas hablando sobre cuestionamientos eh, que tienen que partir del niño probablemente, pero que tienen que ser acompañados por el docente y muchas veces ese acompañamiento, ese empuje, ese seguir metiendo combustible a esa curiosidad hace con que el docente se quede quieto, el docente corte ese proceso inmediatamente Se y entendió. vaya recortando la curiosidad que tienen los chicos hasta que crezcan sin curiosidad, ¿verdad? Y básicamente hagan las cosas porque se les obliga a hacer. Sí. Yo creo que es muy interesante y creo que es un espacio y una oportunidad enorme de poder innovar. Yo sé que ustedes lo están haciendo porque a vos te interesa muchísimo, aparte de tu especialidad en física médica, te interesa muchísimo la educación, te interesa muchísimo la psicología, entonces sos una persona que está trabajando ya en ese ambiente de innovación, digamos, y en esa conexión de cosas que a priori no están conectadas, ¿verdad, Pedro? Contanos un poco cómo vos estás trabajando esa experiencia más interconectada entre la psicología, entre la educación, ¿verdad? ¿Cómo vos estás explorando esa área que puede fortalecer sistemas educativos o formas de enseñar? Bueno, voy a considerar la respuesta para esta pregunta en función a preguntas que uno se hace, ¿no? Sí. Por ejemplo, ¿no? En el área, digamos, psicológica, vamos a poner un tema común, que es el amor, pero por ejemplo, también, tú haces una pregunta, o sea, uno usa el concepto de amor en todos lados, ¿no? Pero seguramente le preguntas a una persona y titubea a la hora de responder qué es el amor, ¿no? Pero el amor en términos, digamos, generales, es algo que, por ejemplo, tiene que ver mucho más con la psicología, que tiene que ver con las emociones, más que con física, ¿no? Pero, por ejemplo, una manera de correlacionar estos términos es, por ejemplo, considerar que el amor es la energía que lo mueve todo, ¿no? Sí. Entonces, si es energía, también puede verse como una onda. ¿Ah? Y si esta onda, si es energía, no se crea ni se destruye, sino que se transforma, un principio de conservación de la energía, ¿no? Entonces es un fenómeno físico, ¿no? Si consideramos eso también, o sea, esa energía como un pensamiento, también eso puede desarrollarse en el área de física. También las emociones, que son cosas bien complicadas, cosas que aparentemente no sabemos controlar, y esas emociones a lo mejor también tienen que ver con sistemas dinámicos, caóticos, que también tienen un comportamiento físico, ¿no? Y se pueden explicar con teorías de la física. Entonces, por ahí esas cosas del principio de correspondencia, principio de mínima acción, de alguna u otra manera se pueden vincular con, con teorías psicológicas que tienen que ver con la mente, ¿no? Entonces, pensando de esa manera, eh, es responder preguntas, ¿verdad? Del día a día y darles una analogía con leyes que rigen el universo, de alguna u otra manera. Y esto es algo que, bueno, trabajar en áreas o haber visto y sentido, ¿verdad? Conexiones entre áreas de conocimientos diferentes, ¿verdad? Que normalmente no están conectadas. Rompe paradigmas, obviamente, en la conciencia de uno, ¿verdad? En la forma de asimilar conocimiento que llevan, porque yo le escucho a Pedro y escucho así, tipo, él está como
buscando conectar cosas que a priori no están totalmente conectadas explícitamente, pero él con su Claro. experiencia multidisciplinaria ya busca hacerlo. Y yo creo que las personas que más innovaron o que resolvieron problemas grandes que fueron irresolubles o categorizados como irresolubles durante años fueron personas que hicieron puentes en diferentes áreas, entre diferentes áreas de conocimiento, ¿verdad? Einstein, por ejemplo, ¿verdad? Se hacían preguntas. La geometría diferencial con la física, ¿verdad? Y hacer toda la teoría de la relatividad o muchos otros ejemplos en matemática, pues yo como soy más matemático conozco más de matemática, como el teorema de Fermat, por ejemplo, que fue demostrado y bueno, usa otras áreas de conocimiento de la matemática totalmente distintas a la simple teoría del número, ¿verdad? Entonces, creo que hoy vemos que hay una tendencia en unir áreas de conocimiento, crear nuevas áreas prácticamente, ¿verdad? Estábamos hablando en otros episodios sobre hoy en ciencia del aprendizaje, por ejemplo, que une varias áreas como la neurociencia, la psicología, la educación, la pedagogía. Hoy Pedro nos habla sobre esa unión de otras áreas que nace de una simple pregunta, un simple cuestionamiento Claro. que es el pensamiento crítico, ¿verdad? En ese trabajo multidisciplinario, ya el conocimiento es multidisciplinario, eso ya vos lo experimentaste, se nota el enfoque que vos le das a, por la apertura que tenés en la mente de poder abordar ciertas preguntas, ¿verdad? Entonces, naturalmente la audiencia ya va a ver que hay como una apertura de mente mucho más grande cuando uno ve esa interconexión de áreas de conocimiento, ¿no? Ese enfoque multidisciplinar en el aprendizaje, que es súper importante y que nosotros siempre buscamos dejarlo explícito. En ¿Cómo vos ves ahora el trabajo entre personas de diferentes áreas? Porque evidentemente vos trabajás como físico médico con otros especialistas de otras áreas, ¿verdad? Eh, ¿Cómo vos ves ese trabajo colaborativo y cuál es la importancia para llegar a desarrollar el trabajo que vos haces, ¿verdad? Sí. Bueno, todo pasa. Es que hay un detalle. Nosotros tenemos creencias limitantes que nos condicionan a pensar como pensamos. ¿Cierto? Fíjate que hay un detalle particular. La gente malinterpreta, digamos, la ciencia porque desde niño te empiezan y te dicen, no, es que la física, la química y la matemática son cosas que se las dejamos a los nerds porque son cosas complejas. ¿Por qué? Porque prácticamente nos cuesta pensar. Pero, por ejemplo, su proyecto se llama Piensa y a mí me parece genial, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros los físicos, ¿no? Que nos dedicamos al área de física médica, aprendimos un lenguaje para poder interaccionar con los médicos. O sea, entonces tuvimos que aprender anatomía, tuvimos que aprender fisiología, el cuerpo humano, ¿ya? Biología, fisiología, biofísica, ¿no? Entonces, de alguna u otra manera, manejando ese lenguaje, entendiendo ese lenguaje, aprendemos, digamos, a aplicar conceptos de física a la medicina. ¿Y qué pasa de manera contraria? Bueno, el enfermero, que es parte del equipo multidisciplinario, el técnico radiólogo, el médico radioterapeuta, de alguna u otra manera aprende a manejar el mismo lenguaje que nosotros, ¿no? No de manera tan estricta, pero si se le habla de fotón, de electrón, ellos entienden, ¿no? Porque es un área de conocimiento que se vincula a su desenvolvimiento profesional. Entonces, ¿qué hacemos también? A partir de esos conceptos, uno puede hacerse una pregunta también y responder preguntas de física. Por ejemplo, si yo le hago a ustedes una pregunta, muchachos, ¿qué es el entendimiento? ¿Cómo explicando ese concepto lo pueden correlacionar con la física? Bueno, se los explico, ¿no? Así que no se preocupen. Ah, ok, bueno, yo pensaba que un examen. Casi acá que mi celular. Que no... Bueno, vamos de manera sencilla, ¿no? Explicar un fenómeno de resonancia, ¿no? Con el entendimiento. ¿Qué es el sonido? Una onda mecánica, ¿verdad? Entonces, ¿quién es el receptor de esa onda mecánica? Nuestro sistema auditivo, ¿verdad? Entonces, para poder entender, nuestro oído tiene que estar a la misma frecuencia Sí. de ese sonido para que exista el entendimiento y nuestro cerebro interprete eso como palabra. Imagínate que yo les hablara a ustedes en chino, por ejemplo. Al no estar a la misma frecuencia,
seguramente no entiendo nada. ¿Ya? Entonces, para que dos cosas estén a la misma frecuencia o estando a la misma frecuencia, entra un fenómeno de ampliación, un fenómeno de resonancia. Entonces, por ahí, por ejemplo, ese es el entendimiento, ¿no? Sí. Que a veces uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver eso con física? Tiene que ver muchísimo con física y así muchísimas cosas más. Claro, sí, también Entonces, es entiendo. aprender un lenguaje. Entonces, con el equipo multidisciplinario que trabajamos en física médica, aprendemos un mismo lenguaje fundamental Claro, para entender. poder entendernos. Perfecto. Y la experiencia de que no todos los integrantes de un equipo tienen que saber todo, ¿verdad? Sino ese conocimiento es complementario y hacen al producto o al resultado final, ¿verdad? Del trabajo en equipo, del trabajo multidisciplinario, porque nosotros tenemos muchos problemas o muchas tendencias a veces de estudiantes que buscan como que saber todo, parece que tienen la obligación, claro que es producto de nuestro sistema educativo y también los mensajes que se le va dando a chicos que probablemente tengan altas capacidades, ¿verdad? Que sos demasiado inteligente, sos luego, vos sabes todo, ¿verdad? Entonces va como que creciendo con esa mentalidad fija de que él, Tiene su que saber todo. identidad es que tiene que saber todo siempre, ¿verdad? No se puede equivocar. No se abre a poder escucharle a los demás, escuchar otras opiniones, de poder trabajar con otras personas, de poder aceptar que tu límite, de poder uno entender tu límite de competencia y de poder entender el límite de competencia de las otras personas y que ese trabajo multidisciplinario hace al resultado final, ¿verdad? Entonces, la experiencia que vos nos traes es muy positiva en ese sentido porque es un trabajo que se complementa, son perspectivas que se complementan en un lenguaje común, como dijiste vos, ¿verdad? Que eso es lo que se tiene que aprender, pero que hacen al resultado final. Dentro de la innovación, como estábamos mencionando recién, eh, hay una tendencia de conectar áreas de conocimiento. ¿Cómo vos ves, ya tanto en Venezuela como acá en Paraguay, ¿verdad? Y en otros lugares donde tuviste la oportunidad de estar, en la América Latina en general? ¿Cómo vos ves esa, esa capacidad que tienen las personas de poder justamente hacer esas conexiones entre áreas de conocimiento? Porque yo creo que esa es la tendencia. Si nosotros queremos solucionar más problemas, tenemos que innovar. Si nosotros queremos dar soluciones más estructurales a los problemas que tenemos que innovar. Innovar implica tener la cabeza abierta como para conectar diferentes áreas de conocimiento. ¿Será que tenemos esa capacidad? ¿Verdad? ¿Cómo vos lo ves desde tu perspectiva profesional, de todo tu andanza, tu trayectoria, ¿verdad? Visualizando ciencia, visualizando la evolución que existe en América Latina en general sobre este fenómeno que necesitamos que se dé, ¿verdad? Digamos que la tecnología crece a pasos agigantados, ¿no? Por tanto, la educación juega un papel fundamental en esto. Entonces, a través de programas de docencia y actualización continua que se busca a través de las universidades en América Latina, se busca, digamos, no quedarnos atrás en, en eso que queremos, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el área informática crece, mira, de una manera abismal y más hoy con, por ejemplo, la inteligencia artificial. Entonces, no capacitarnos, no abrir nuestra mente, eh, creernos que tenemos el conocimiento absoluto de una cosa, cerrarnos a las posibilidades de innovar, ¿ves? Sí. Entonces, creo que es importantísimo el área de creación de programas de actualización continua en las diferentes áreas para el desarrollo óptimo de estas personas, pues. Perfecto. ¿Qué mensaje vos le darías a estas personas que nos están viendo, ¿verdad? Papás, mamás, que tienen hijos curiosos, que tienen profesores, que tienen chicos, tal vez curiosos o desanimados, ¿verdad? Eh, ¿Qué mensaje vos le darías desde tu punto de vista del conocimiento, de la física médica y de toda la conexión con diferentes áreas de conocimiento para que puedan seguir animándole a sus alumnos, a sus hijos, a explorar nuevas áreas de conocimiento? ¿Qué consejos vos le darías a ellos? Bueno, creo que principalmente a través de la ciencia, de las preguntas que nos podemos hacer en la vida, podemos aprender a descomplicar cosas que queremos complicadas, entendiéndolas
fundamentalmente. Y voy a tomar dos frases para cerrar acá, que creo que son importantes, que siempre comparto con la filosofía de pensamiento que tengo en conjunto con mi socia, hermana y compañera de vida que estuvo acá hace un momento, es que dar ese primer paso de lo que creemos eh, imposible es hacerlo posible, el primer paso. Sí. Y por otro lado, yo cuando me estaba formando, que fui a la universidad, yo era de un pueblo muy pequeño, ¿verdad? Y me tocó irme, digamos, a una selva de concreto, veía las cosas muy lejos, muy complejas. Me fui a una facultad bien difícil, que era la Facultad de Ciencias, y escribí algo, ¿no? Que todo eso que uno cree que está muy lejos, ¿no? Es simplemente una ilusión que nuestras ganas encuentran. A veces no es solamente soñar, sino que es entender que al encontrar el camino llegaremos al lugar donde queremos estar. Y el poeta, ¿eh? El Sí. poeta del amor. Y No, me gustó ese poema, ¿verdad? No, realmente es súper esperanzador lo que nos Sí. está contando Pedro y yo te agradezco muchísimo por brindarnos tu tiempo, por haber estado y compartido este espacio. Yo creo que van a haber muchos espacios así en los cuales podamos compartir experiencias de aprendizaje como la tuya y contarle a toda la audiencia cómo uno puede desarrollar esa capacidad, ¿verdad? Porque pensar como piensa Pedro, muy Sí. fuera de la casita, ¿verdad? Fuera de ese cuadrado, ¿verdad? Sí, Y, y se le tiene el concepto encima a las personas que tienen áreas muy técnicas, muy cuadradas, y sí. él sale, ese tipo, él está mirando así de hacia afuera en la cajita, ¿entendés? Y queda como desafío cómo nosotros conectamos personas con el perfil que vos tenés, profesionales con el perfil que vos tenés a la práctica educativa, porque yo creo que tenemos que seguir desarrollando esa capacidad de innovación en las nuevas generaciones, tenemos que seguir desarrollando esa habilidad de pensamiento crítico, de cuestionarnos las cosas, ¿verdad? Como vos lo planteaste Me en pregunto, varias oportunidades dentro de esta sesión. Así que bueno, queda eso, lo vamos a trabajar juntos. Vamos a tratar de mantenernos conectados para que vos también nos puedas ayudar a poder encontrar esas herramientas, esos mecanismos, ¿verdad? De que puedan generar espacios de aprendizaje innovadores, que puedan desarrollar capacidad de innovación, que puedan seguir desarrollando la capacidad de pensar críticamente, que es lo que es absolutamente necesario. Así que bueno, te agradezco, Pedro. ¿Sí? mira, antes que termine, muchachos, quiero contarles esto porque esto hace un momento cuando estuve en la sala vi, ¿no? Mi vida cambió con un libro, ¿verdad? Esos libros, fueron dos, aritmética y álgebra de Baldor. Ok. Fíjate que yo llegué a la universidad y yo resolvía mis problemas en bachillerato de manera, digamos, autómata, Sí, pero no era capaz de razonar. Después, cuando yo fui a mi universidad, mi primer examen saqué cero, sí, o sea, no saqué nota. O sea, sí, todo lo que hice estuvo mal, sí, ¿verdad? Entonces, yo con ganas de ir, regresarme a mi pueblo, no me hallaba en el lugar, esto, lo otro, mis manos sudaban, era una cosa de loco. Mi papá me dice, hijo, tú tienes 16 años, no importa, yo estoy cubriendo tus gastos, eres joven todavía, no importa que pierdas un año, dedícate a aprender álgebra y aritmética de Baldor. Y yo empecé a resolver los problemas. Y después yo decía, wow, wow, wow. Y después eso era como una manera de. O sea, yo decía, es que ahora entiendo esto. Entiendo todo, lo otro. Ya, wow, wow, wow. Y después, por arte de magia, aprendí también a través de las matemáticas y la manera de razonar, comprensión lectora. sí. Cuando yo me topo en un cuarto semestre, estaba de moda eh, una película llamada Código Da Vinci. Yo dije, bueno, me empecé a preguntar cosas de la vida, ¿no? Y me compré un libro que se llamaba Código Da Vinci. Y en lo que yo empiezo a leer ese libro, yo digo, wow, aprendí a entender. O sea, porque yo antes me leía los libros y en realidad lo no, comprendía, no sí. comprendía. Entonces fue gracias a la matemática y a la manera de razonar, y cuando después me topo con un libro, es que verdaderamente dije, es que ahora entiendo las cosas. Sí. Sí. No, total. Yo creo que ese proceso de aprendizaje en donde uno entra al foso, ¿verdad? Y se frustra muchas veces, ¿verdad? Es el proceso de aprendizaje que realmente te hace aprender algo
vos tuviste la mentalidad fuerte suficiente para mantener la fuerza de voluntad y decir, bueno, no entiendo nada, pero quiero entender, quiero hacerlo con disciplina y mucho esfuerzo. Cuando rompes ese momento y esa inercia que tiene ese aprendizaje, parece que todo fluye como que mucho más rápido, ¿verdad? Y creo que vos sos fiel testigo de que las matemáticas te ayudaron, no solamente matemáticas, sino a entender física, incluso a entender la literatura, ¿verdad? Y te recordaste de eso porque viste el libro. Entonces, eso es todo. Mira, este libro. Genial. Muy bien. Nosotros le agradecemos a toda la audiencia por acompañarnos en este nuevo episodio de PiensaCast, un espacio en donde compartimos comunicación sobre innovación educativa. Hoy lo tuvimos de invitado a Pedro Martínez y bueno, le invitamos a que se suscriban al canal para que puedan seguir actualizados de los diferentes materiales que vamos a seguir publicando, que nos sigan en nuestra página de Instagram PiensaLatam, así como visiten nuestra página web piensa.la. Entonces agradecemos muchísimo que hayan estado, déjenos en los comentarios qué les pareció este episodio, nos vemos, cuídense, chao, chao. Chao, chao.